Buenas noches, profe. Primero que todo, voy a hablar sobre el Imperio Egipcio. Empecemos que fue un imperio que duró 3500 años, exactamente desde el año 3200 a.C. hasta el 31 a.C. Bueno, ya después de esto tenemos como que hablar de su política. Ellos eran monárquicos, absolutistas y teocentristas. Monárquicos en el sentido de que el faraón era como el rey que encabezaba el imperio. Absolutista porque el faraón era aquel que controlaba todo, o sea, no había alguien más fuerte que el faraón o que tuviera más poder, él era el único que podía dar las órdenes. Y teocentrista porque en esta... em, social, el faraón era considerado un dios que estaba pues, en la tierra, entonces también por eso entra el lado teocentrista. Ya hablando un poco más de términos, por ejemplo, económicos, era una cultura que se basaba en la agricultura, la ganadería. Ellos tenían también unos avances tecnológicos que era que tenían diques y estanques y regaderos, lo cual era pues muy avanzado para ese tiempo y que mejoraba pues la optimización de los procesos económicos. Ellos también se basaban mucho en la esclavitud, en la venta de sus víveres, y lo hacían más que todo como en esa zona del Sahara, y pues era uno de sus fuertes más económicos, por ejemplo, los esclavos, que era pues una fuente, y también la venta de joyas era muy fuerte para ellos en la economía. Ya hablando de sus idiomas, ellos tuvieron varias fases en sus idiomas. Primero tenían el egipcio arcaico, que fue el primero que se encontró, de los que se encontraron registros, que eran como los primeros jeroglíficos que se encontraron en piedra. Después de esto saltaron al egipcio antiguo, que era ya más basado en las pirámides. Ellos eh, empezaron a desarrollar su escritura mucho más en las pirámides, mejorando como ese dialecto. Y el último que se encontró fue el egipcio demótico, el cual era el más denominante, en el cual pues ya había como un desarrollo más allá del idioma, tenían literatura. Ellos también lo usaron mucho para eh, para su economía, para su aspecto económico, empezaron a desarrollar mucho más su lenguaje. Después de esto vino el griego con la conquista de Alejandro, el cual pues impuso este idioma griego dentro de la capital. Y ya por último fue el copto, que es el que se usa pues hoy en día, mucha gente lo usa ya, y es como una mezcla de ese egipcio antiguo en el cual pues ya se ve un alfabeto mucho más claro que el de antes, y pues nos ayuda como a entender un poco más el idioma y cómo fue la evolución desde el egipcio arcaico a, pues, a este que es como el copto. Bueno, ya después de esto también tenemos que hablar sobre su religión, que es una de las religiones como más fuertes en la antigüedad, que tiene una historia pues demasiado interesante. Tenían una eh, religión politeísta en la cual ellos creían en varios dioses. Claramente había uno que era como el dios pues supremo, que era Horus. Em, y también tenían otros como Anubis. Ellos creían exactamente, primero que todo, en una segunda vida. Por eso los egipcios, cuando morían en los sarcófagos, ponían ropa, joyas, comida, porque era algo que iba a ayudar a la persona en su siguiente vida. También es muy bueno destacar como el procedimiento de la muerte para ellos era que primero Osiris traía el cuerpo, después Anubis sacaba su corazón y lo ponía en una balanza. Y después Kal, que es la diosa de la verdad y la justicia, en la balanza ponía una pluma. De acuerdo a donde se balanceara la balanza, era juzgado de buena manera, como en el cielo de ellos, que era como una segunda vida, pero ya conviviendo con dioses, o bajar al infierno con Anubis, el cual pues los juzgaba y los castigaba pues de por vida. Entonces ellos, por ejemplo, les pasaba mucho que se robaran las joyas y demás bienes que se tenían dentro del sarcófago, y ellos le tenían mucho miedo a esto porque cuando se destruía, por ejemplo, el esqueleto o la momia, em, ellos creían que ellos ya como que morían una segunda vez muertos y que esa muerte era aún más dolorosa porque ya no había como un lugar donde resguardarse en esa vida,
porque como ese cuerpo en la pirámide eh, era como el recinto en el cual la persona iba a vivir en su segunda vida. Entonces, si moría, si se destruía ese recinto, pues el alma iba a morir una segunda vez. Iba a ser mucho más doloroso y mucho más trágico. Por eso también ellos hacían estatuas, en la cual ellos creían que cuando em, el cuerpo se destruía, el alma pues cogía el recinto de la estatua para pues proteger esta segunda vida. Yo por último contar que este imperio se acabó con la llegada del Imperio Romano. Fueron ellos los que lo conquistaron y empezaron pues, a cambiar pues muchas de sus costumbres. En su política también cambió drásticamente. Se dice que pues fue algo bueno porque no era algo que se viera mucho, había mucha gente pobreza en esa época, mucha esclavitud, la esclavitud no bajó, o sea, siguió, pero no fue igual de fuerte a como lo era cuando solo estaba Egipto pues reinando, sino que Roma ya pues lo puso en un sentido como mucho más eh, suave, por decirlo así, no lo puso como un pilar de su economía, sino como una actividad más en su economía. Entonces, bueno, eso sería pues un poquito acerca de Egipto y nada, buenas noches y muchas gracias.